En este video te voy a enseñar un esquema para dibujar paso a paso la cabeza vista de perfil. Lo primero que debes hacer es imaginar que la cabeza es un cuadrado. Lo divides por la mitad, trazando líneas, y obtendrás el punto central. Se debe dividir en 3 partes iguales para establecer la posición de los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Como vimos en el video anterior sobre las proporciones de la cabeza vistas de frente, te dejo un enlace para que lo veas. Nos ubicamos en la mitad. Ahí se colocará la oreja. Debajo de la línea central estará la abertura auditiva. Trazas una línea desde la abertura auditiva hasta las cejas. El cráneo ocupa esta área. Aproximadamente ocupa 3,5 tercios y la parte facial el tercio inferior. Nos ubicamos en las cejas. Ahí dibujamos el puente de la nariz y la nariz. Establecemos la protuberancia de la ceja y de la frente. La frente masculina suele estar más inclinada hacia atrás. Los 2 segmentos de la frente y la nariz son iguales. Dividimos el espacio de la nariz y la del mentón. La línea central será el borde del labio inferior. Siempre habrá una sombra en el labio inferior. Si trazamos una línea desde el borde de la fosa nasal hacia arriba, se forma un ángulo. Ahí estará el conducto lagrimal. Ubicado el conducto lagrimal, dibujamos el globo ocular. Este mide 1 pulgada aproximadamente y se asienta dentro de la órbita ósea. Esta línea sirve de guía para el ángulo de la oreja. Generalmente este ángulo coincide con el de la mandíbula inferior. En cuanto al cuello, podemos trazar una línea desde la mandíbula y otra desde la comisura del labio, y encontraremos la base del esternón. Esta distancia es igual a la de la oreja. El mentón y la 7ª vértebra cervical estarán casi a la misma altura. El párpado superior e inferior envuelve al ojo. El párpado superior es más grueso que el inferior. En la vista lateral, los párpados están alineados en forma diagonal. El hueso cigomático nos ayuda a identificar el músculo masticador y el pómulo, que están encima de la abertura de la oreja. Aquí tenemos la línea temporal y el músculo temporal. En cuanto al cabello, podemos dividir desde la punta de la ceja hasta el nacimiento de la oreja, en la mitad. La línea del cabello nace justamente ahí. El cabello se acerca a la ceja y luego sube y forma la línea del cabello. Si te gustó el video, puedes compartirlo a personas que les interese el tema del retrato.
y nos vemos en el siguiente video en el que te enseñaré la estructura básica para dibujar una nariz.